Han pasado varios años desde eso, pero todavía recuerdo con claridad el día en que nos enviaron a esa zona. No fue una misión especial, ni algo que sonara distinto a otras veces. En los papeles solo hablaban de personas desaparecidas en comunidades rurales y de posibles responsables moviéndose entre el monte. Nada que no hubiéramos escuchado antes. Yo formaba parte del grupo asignado, y en ese momento lo tomé como otro encargo más, sin pensar que terminaría siendo algo que todavía cargo en la cabeza. El lugar estaba lejos de cualquier ciudad, eran ranchos separados por grandes extensiones de monte espeso, caminos de terracería, que casi no se usaban y cercas viejas que apenas seguían en pie. No había señal, no había tránsito constante, solo silencio y vegetación cerrada. Desde que llegamos, se sentía que no era una zona donde la gente se moviera con libertad, y los pocos pobladores que vimos hablaban poco y miraban más al monte que a nosotros. Nos dijeron que ya eran varias personas las que no habían regresado a sus casas. Algunos salieron a cuidar animales, otros a revisar terrenos, y simplemente no volvieron. Los habitantes mencionaban ataques, animales grandes, cosas que se movían por la noche, pero ninguno usó una palabra concreta. No parecían querer explicar demasiado, nosotros escuchamos, tomamos nota y seguimos con lo nuestro. Entre nosotros se manejaron varias ideas, pensamos que podían ser personas escondidas en el monte, gente que conocía bien el terreno y que aprovechaba la oscuridad. También se habló de animales usados para atacar o asustar, algo que ya se había visto en otros lugares. Nada de eso sonaba imposible, así que no había razón para pensar en otra cosa. Los primeros recorridos fueron largos y pesados, caminábamos durante horas entre árboles cerrados, matorrales densos y zonas donde el suelo se hundía con facilidad. No encontramos personas, pero sí rastros que empezaron a llamar la atención. Había huellas grandes en la tierra, demasiado profundas para un animal común, pero mezcladas con pisadas humanas. No eran huellas limpias ni claras, parecía que algo caminaba de forma irregular, cambiando la forma de moverse. También encontramos animales muertos, vacas y cabras abiertas de forma violenta, pero sin señales de que se las hubieran comido. No era un ataque normal de depredadores, los cuerpos estaban ahí, dañados y abandonados. Eso empezó a generar dudas, aunque nadie lo dijo en voz alta. Uno de los recorridos nos llevó hasta un rancho, que llevaba días sin actividad, la cerca estaba caída y la puerta principal abierta. Entré con cuidado, dentro, había ropa tirada en el suelo, algunas prendas rotas y otras manchadas. No eran manchas recientes, estaban secas y el olor era fuerte. En las paredes de madera había marcas profundas, como zarpazos dados con fuerza repetidas veces, y no parecían hechas con herramientas. Revisamos cada cuarto, pero no había cuerpos, no había personas, solo ese desorden que no correspondía a un robo ni a una pelea común, era como si algo hubiera entrado y salido sin preocuparse por ocultar nada. Salí del lugar con una sensación incómoda, que no supe explicar en ese momento. Seguimos avanzando hacia el monte que rodeaba el rancho, ahí fue cuando vi movimiento entre los árboles, fue una sombra grande desplazándose rápido entre la vegetación, pero no se movía como una persona caminando. Apareció y desapareció en segundos, así que le avisé al grupo y apuntamos hacia esa dirección, pero no vimos nada más. No disparamos, no había motivo todavía, solo seguimos atentos, revisando el terreno, buscando rastros. Encontramos ramas rotas a buena altura, huellas frescas y tierra removida, y todo indicaba que algo pesado se movía por ahí con frecuencia. Conforme avanzaba el día, la sensación de vigilancia se volvió constante, no escuchábamos pasos claros, pero sabíamos que no estábamos solos.
Cada tanto, algo se movía en la periferia de la vista, pero cuando volteábamos, no había nada. Al regresar al punto donde estábamos instalados, revisamos lo encontrado. Nada encajaba del todo, no eran simples delincuentes escondidos, pero tampoco había pruebas claras de otra cosa. Lo único seguro era que las desapariciones no eran accidentales y que quien o lo que las causaba conocía bien el lugar. Esa noche mientras descansábamos, pensé en las huellas, en los animales muertos y en la forma en que se movía esa sombra entre los árboles. No lo relacioné con historias ni con leyendas, solo entendí que no era algo normal y que seguir en esa zona implicaba enfrentarnos a algo que todavía no comprendíamos. Ahí terminó ese primer día, no obtuvimos respuestas, solo nos quedamos con la certeza de que el encargo era más complicado de lo que parecía y de que el monte escondía algo que todavía no se mostraba por completo. La noche siguiente salimos a patrullar una zona más cerrada del monte. No era un recorrido nuevo, pero ahora lo hacíamos con mayor atención. Ya no buscábamos solo rastros, queríamos confirmar que se estaba moviendo ahí. Caminábamos en formación, separados lo suficiente para cubrir terreno, pero sin perder contacto visual. El suelo estaba húmedo y blando, lo que hacía que cada paso se sintiera más pesado. No tardamos en escuchar los pasos. Al principio pensé que era alguno del grupo moviéndose fuera de ritmo, pero el sonido venía de varios puntos alrededor. Eran pasos constantes, firmes, marcando presencia. No corrían, no se ocultaban del todo, solo se escuchaban cerca, rodeándonos sin cerrarse. Detuve la marcha con una señal y todos quedamos atentos. Los sonidos seguían ahí, girando alrededor de nosotros. Se sentía que quien los hacía sabía moverse en ese terreno. Alumbramos hacia distintas direcciones, buscando reflejos, buscando un movimiento claro. Entonces vi la figura salir del monte. No apareció de golpe. Primero fue una silueta oscura entre los árboles, avanzando despacio, a cierta distancia. Parecía un hombre encorvado, caminando con la espalda inclinada y los brazos bajos. Por un momento pensé que habíamos dado con alguien herido o desorientado. Pero conforme se acercó, noté que su forma de moverse no era la de una persona. Avanzaba de manera irregular, apoyando las manos en el suelo por momentos, levantándose y volviendo a bajar. No había un ritmo humano en sus pasos, era pesado, pero ágil. Cuando lo iluminamos de frente, ya no hubo duda de que no era alguien común. La cara era alargada, con la boca abierta dejando ver los dientes de forma constante. El cuerpo estaba cubierto de pelo sucio, apelmazado, sin ropa visible. Los brazos eran largos y tenía garras enormes en sus manos, y los movimientos eran bruscos, como si no midiera la fuerza. Se acercó más de lo que debía, no respondía a las órdenes ni mostraba intención de detenerse. En ese punto abrimos fuego. No fue una descarga descontrolada, fueron disparos directos, bien apuntados. Vi claramente cómo las balas lo impactaron y la reacción fue inmediata. El cuerpo se sacudió, retrocedió varios pasos y dejó caer sangre al suelo. Retrocedió hacia el monte, pero no cayó. Se movía con dificultad, pero seguía en pie, y en ese momento escuché un golpe fuerte a mi izquierda. Volteé y vi a uno de los compañeros en el suelo. Algo lo había embestido desde un costado. No alcancé a ver bien qué fue, solo vi cómo su cuerpo rodó varios metros. Corrimos hacia él, aún estaba consciente, pero gritaba del dolor. La pierna derecha tenía una forma incorrecta, doblada donde no debía, y no podía ponerse de pie. Mientras dos lo levantaban, otro cubría la zona con el arma lista. El ruido en el monte seguía, pero ya no tan cerca. Arrastramos al herido fuera del área más cerrada.
El suelo estaba marcado por huellas frescas y sangre. No solo la nuestra, pues la figura que habíamos visto se movía más adentro, rompiendo ramas, alejándose sin desaparecer del todo, pero no volvió a acercarse. Durante varios minutos nos quedamos en posición, atentos, esperando otro ataque, pero no ocurrió. Los sonidos se fueron perdiendo entre los árboles hasta quedar solo el ruido normal del monte. El herido fue evacuado en cuanto pudimos y aunque la fractura era grave, estaba estable. Nadie habló mientras regresábamos, estábamos aún con miedo y pensando en eso que nos atacó. No era una persona disfrazada ni un animal común, tampoco era algo que pudiera explicarse con facilidad. No reaccionaba como alguien herido de manera normal y aún así sangraba y retrocedía ante los disparos. Al llegar al campamento revisamos lo ocurrido y anotamos lo básico. Movimiento hostil, contacto con un nahual y tuvimos un herido. No entramos en detalles innecesarios y nadie usó palabras que no correspondían, pues no hacía falta, la expresión en nuestras caras decía más que cualquier informe. Esa noche me costó descansar, por miedo, y por la imagen clara de esa figura, acercándose sin mostrar intención de detenerse. Recordé la forma en que apoyaba las manos en el suelo, sus garras enormes, y en cómo se alejaba herida sin perder el control del movimiento. Ahí entendimos que la situación no iba a resolverse rápido, ya no estábamos buscando a alguien escondido, lo que se movía en ese monte no encajaba en ninguna de esas ideas, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que el siguiente encuentro no iba a ser igual contra ese nahual. Pasaron varios días antes de que volviéramos a movernos con intención clara. El compañero herido ya había sido evacuado y el grupo quedó incompleto, eso cambió el ambiente. Ya no caminábamos con la idea de encontrar rastros sin dueño, ahora sabíamos que algo en ese monte podía atacarnos de frente y dejarnos fuera de combate en segundos. Los rastros aparecieron temprano, no tuvimos que buscarlos demasiado. Huellas recientes subiendo hacia una zona más alta del terreno, donde el monte se volvía más cerrado y el suelo más rocoso. No eran huellas limpias, había marcas irregulares, como si quien las dejaba cambiara de postura al moverse, a ratos parecían pisadas humanas, a ratos no. Subimos con cuidado, manteniendo distancia entre nosotros. El terreno nos obligaba a avanzar despacio, entre las piedras encontramos restos humanos dispersos. No era un solo punto ni una acumulación evidente, eran fragmentos separados por varios metros. Ropa rota, huesos pequeños, un zapato viejo, pero nada reciente. Todo tenía tiempo ahí, lo suficiente para que el monte hubiera empezado a cubrirlo. Eso confirmó lo que ya sabíamos, las desapariciones no eran accidentes ni hechos aislados, había algo moviéndose en esa zona desde hacía tiempo. Algo que atacaba, se llevaba a las personas y no dejaba rastros claros. Seguimos avanzando hasta que vimos movimiento a lo lejos, estaba entre los árboles a distancia, mirándonos. La figura se distinguía por el tamaño y la forma irregular de moverse, no se acercó y tampoco intentó esconderse del todo, solo se desplazaba de forma lateral, observándonos. Apuntamos y abrimos fuego cuando tuvimos una línea clara, cuando intentó saltar sobre nosotros, se le miró la intención, pero los disparos le impactaron, y vimos cómo la figura se estremecía y se alejaba hacia una zona más cerrada del monte. Gritó de una manera aterradora, con un chillido agudo, no respondió de forma descontrolada. Solo se fue dejando marcas claras en el suelo y sangre en la vegetación. No lo seguimos, pues la orden fue clara, no avanzar sin visibilidad ni ventaja. El terreno no lo permitía y no íbamos a exponernos más de lo necesario, nos quedamos en posición durante un buen rato,
cubriendo salidas posibles, esperando algún movimiento, pero no ocurrió nada más. No vimos su cuerpo, y nunca lo encontramos, no hubo confirmación final ni escena que cerrara todo, solo rastros que se perdían entre las piedras y el monte alto. Después de eso, el operativo se dio por terminado. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque no había más que hacer sin arriesgar demasiado. Se levantaron reportes simples, contacto armado, rastros de gente escondida en el monte e indicios de actividad violenta. Oficialmente, todo quedó registrado como enfrentamientos con personas armadas moviéndose en zonas rurales. No se habló de animales extraños, ni de figuras que caminaban como personas, eso no era necesario, nadie lo pidió y nadie lo ofreció. Regresé con el resto del grupo días después, el monte quedó atrás, pero no se fue del todo. Me llevé imágenes claras que no se borraron con el tiempo. La forma de moverse de esa figura, el sonido de los pasos rodeándonos y el cuerpo del compañero en el suelo con la pierna rota. A veces no puedo dormir por las noches cuando me llega el recuerdo de ese nahual, de ese ataque con sus extremidades enormes y sus garras. No hablé de esto durante mucho tiempo, porque no tenía sentido hacerlo, no había forma de explicarlo sin que sonara a exageración o a cuento, pero yo sabía lo que vi y eso era suficiente. Con los años entendí que no fue una leyenda ni algo que alguien inventó para asustar, fue una situación real, en un lugar real, con consecuencias reales. Hubo personas que no regresaron a sus casas y un compañero que no volvió a caminar igual. Todavía hoy, cuando paso por zonas similares, pongo atención al terreno y a los sonidos. El monte guarda cosas que no siempre se ven de frente, y no todo lo que se mueve ahí sigue las reglas que uno espera. Eso fue todo, no hubo cierre perfecto ni explicaciones completas, solo un operativo que terminó y un recuerdo que se quedó conmigo. No lo cuento como advertencia ni como historia extraña, lo recuerdo como algo que ocurrió y que entendí hasta donde se podía entender. Me llamo Ernesto, y todavía recuerdo lo que pasó aquella vez que decidimos ir a acampar lejos de cualquier camino. Éramos pocos y todos nos conocíamos, por eso el plan fue sencillo y no se habló más de lo necesario. Queríamos un lugar apartado, sin ruido, sin gente cerca, y por eso elegimos una zona boscosa a la que no se llegaba en vehículo. Dejamos la camioneta a cierta distancia del monte y caminamos cargando solo lo básico, mochilas medianas, una tienda por persona, algo de comida, lámparas y agua suficiente para pasar la noche. El trayecto no fue complicado, pero sí lento, el suelo estaba húmedo y lleno de raíces. Avanzamos en fila hasta encontrar un claro que nos pareció adecuado. No era grande ni completamente abierto, los árboles lo rodeaban por todos lados y apenas dejaban pasar la luz, pero el terreno estaba más parejo que en otros puntos y no se veían ramas caídas recientes. Ahí decidimos quedarnos, colocamos las tiendas, formando un semicírculo, dejamos las mochilas juntas y encendimos una fogata pequeña, más por costumbre que por necesidad, porque la noche todavía no caía por completo. Mientras acomodábamos las cosas, empecé a fijarme en el suelo, no por desconfianza sino porque el terreno estaba marcado, de una forma poco común. Había huellas profundas, no muchas, pero sí bien definidas, hundidas más de lo normal, con una separación irregular entre una y otra. No parecían recientes, pero tampoco viejas, y no coincidían con animales comunes de la zona. No dije nada en ese momento, porque no quería hacer comentarios sin sentido, pero seguí observando. Más allá, cerca de los árboles, había ramas rotas a una altura poco habitual,
no estaban en el suelo, estaban quebradas a más de 1 metro, como si algo pesado hubiera pasado por ahí sin detenerse. Seguimos con lo nuestro, levantamos las tiendas, guardamos lo que no íbamos a usar y preparamos algo sencillo de comer. El lugar estaba en silencio, no se escuchaban aves ni insectos, tampoco viento, solo el crujir ocasional del fuego. Fue entonces cuando se escucharon los primeros pasos. No fueron fuertes ni repentinos, más bien lentos, como si alguien caminara con cuidado alrededor del claro. Al principio pensé que podía ser alguno de nosotros moviéndose, pero todos estábamos cerca de la fogata. Los pasos se escuchaban siempre a la misma distancia, no se acercaban ni se alejaban, rodeaban el área con calma. No se oían respiraciones ni sonidos de animal, solo el peso sobre el suelo y el quiebre leve de ramas secas. Miré hacia los árboles y alcancé a ver movimiento entre los troncos, cuerpos grandes que cambiaban de lugar sin prisa. No corrían, no se ocultaban de golpe, simplemente se desplazaban de un punto a otro, como si se turnaran para observar. Uno de los que iba con nosotros comentó que podían ser animales grandes, tal vez venados o algo parecido, y nadie lo contradijo, pero el movimiento no era el habitual. No se escuchaban carreras ni saltos, tampoco se alejaban cuando la fogata crecía un poco. Solo permanecían ahí, dando vueltas, marcando presencia sin mostrarse del todo. Al poco rato, uno de nosotros tomó la lámpara y alumbró hacia el monte. En cuanto la luz apuntó hacia los árboles, los pasos se detuvieron de golpe. La luz no alcanzó a mostrar nada claro, solo troncos, hojas y sombras fijas, pero nada que se moviera. Apagó la lámpara y casi de inmediato, los pasos volvieron a escucharse, pero esta vez desde otro punto del claro, manteniendo la misma distancia que antes, como si la luz solo hubiera provocado un cambio de posición. Eso se repitió un par de veces. Cada vez que se alumbraba, el movimiento se detenía, cada vez que la luz se apagaba, los pasos regresaban desde otro lado. Nadie dijo nada más, no porque no hubiera inquietud, sino porque no había nada concreto que señalar. Seguimos comiendo y revisando el equipo, tratando de mantener la rutina, aunque ya era evidente que no estábamos solos en ese lugar. Conforme avanzó la tarde y la luz empezó a bajar, el monte se cerró más alrededor del claro. Las figuras entre los árboles seguían moviéndose con la misma calma, sin acercarse del todo, pero sin retirarse. No era un comportamiento normal, pero tampoco algo que pudiera explicarse en ese momento. Nos limitamos a mantenernos juntos, cerca del fuego, atentos a los sonidos, mientras la noche terminaba de caer sobre el campamento. Conforme avanzó la noche, los pasos se volvieron más constantes, ya no eran sonidos aislados, sino movimientos claros, alrededor del campamento, siempre marcando un círculo amplio y manteniendo la misma distancia. Cada vez que alguien tomaba la lámpara y alumbraba hacia el monte, los pasos se detenían por completo, no se escuchaba nada durante unos segundos y en cuanto la luz se apagaba, volvían a escucharse desde otro punto distinto, como si se hubieran desplazado mientras no los veíamos. Ese patrón se repitió varias veces y dejó claro que no se trataba de animales moviéndose al azar, había una respuesta directa a lo que hacíamos. Nos mantuvimos cerca del fuego, atentos a cualquier cambio, revisando el entorno sin movernos demasiado. El sonido del monte no regresó, no se escucharon insectos ni aves nocturnas, solo los pasos y el crujir ocasional de las ramas. El ambiente se volvió pesado, no por miedo, sino porque la situación era clara y no había una explicación simple. En un momento uno de los que iba con nosotros se ofreció a revisar un poco más lejos, nos dijo que tal vez era mejor confirmar qué estaba pasando, en lugar de quedarnos esperando.
Caminó unos metros con la lámpara encendida, avanzó despacio entre los árboles, se detuvo un momento y luego regresó. Cuando volvió se notaba alterado, no gritó ni exageró, solo dijo que había visto una figura erguida entre los troncos, más alta que una persona promedio, con el cuerpo inclinado hacia adelante y movimientos torpes pero firmes, como si no estuviera acostumbrada a caminar de esa forma. Dijo que no se movía rápido, que simplemente cambiaba de posición cuando la luz la alcanzaba y que no había visto una sola, sino al menos dos sombras grandes a distinta distancia. No alcanzó a decir nada más cuando algo entró al campamento. No se escuchó una carrera ni un salto, simplemente apareció entre las tiendas, era un animal enorme o una criatura, con pelaje oscuro, colmillos enormes y garras, empujó una mesa, tiró una mochila y golpeó a uno de nosotros con el cuerpo, como si lo hubiera embestido con el hombro o el costado. El golpe fue seco y fuerte, lo tiró al suelo y lo dejó sin aire por unos segundos. La figura se retiró de inmediato, sin atacar de nuevo, y se metió otra vez entre los árboles, por el mismo lado por donde había entrado, mientras los pasos alrededor continuaban desde otros puntos. Nos acercamos al que había sido golpeado, y quedó claro que no se trataba de un ataque normal de animal. No había mordidas ni rasguños, el daño había sido causado por el impacto, el brazo estaba torcido y no podía moverlo bien. Respiraba con dificultad y se quejaba de dolor, así que lo sentamos con cuidado y tratamos de inmovilizarle el brazo como pudimos. Mientras hacíamos eso, los pasos seguían rodeando el campamento, no se alejaban ni se acercaban del todo, solo se movían con calma, como si observaran cada movimiento. El desorden que había quedado era evidente, equipo tirado, cosas fuera de lugar y la fogata casi apagada. Nadie intentó perseguir lo que había entrado, porque ya estaba claro que no era uno solo y que no tenía sentido correr hacia el monte. Los movimientos continuaban desde distintos puntos, cambiaban de posición, se detenían por momentos y luego volvían a escucharse, siempre manteniendo el mismo patrón, sin prisa. Ahí fue cuando entendimos que no estaban actuando sin intención. No se trataba de animales curiosos, ni de algo que hubiera reaccionado por accidente, se acercaban, probaban y volvían a rodear, como si midieran nuestra reacción. Fue entonces cuando recordé historias que había escuchado tiempo atrás, en pueblos cercanos, relatos que se contaban sin mucho detalle, sobre nahuales que se mueven en grupo, que rodean primero y atacan solo para marcar territorio, sin perseguir fuera de ciertas zonas. No lo pensé como una explicación sobrenatural, ni como una creencia, lo pensé porque el comportamiento coincidía exactamente con lo que estaba pasando frente a nosotros. No lo dije en voz alta de inmediato, pero la idea ya estaba clara. Los pasos seguían moviéndose alrededor y se escuchaban gruñidos que no eran sonidos de animales, y el peso de los cuerpos sobre el suelo y el quiebre de las ramas. Cada vez que alguien levantaba la lámpara, el movimiento se detenía, y cuando la bajaba volvía desde otro punto, pues conocían muy bien el terreno. Nos concentramos en mantener al herido estable y en no separarnos, sabiendo que el campamento ya no era un lugar seguro. El silencio entre nosotros era tenso, no había discusiones ni pánico, solo la certeza de que lo que nos rodeaba no iba a irse por sí solo. Seguimos atentos a los sonidos, esperando el momento adecuado para decidir qué hacer, mientras los pasos continuaban marcando su presencia alrededor del claro, sin apuro, como si el tiempo estuviera de su lado. Decidimos abandonar el campamento en cuanto notamos un momento de calma relativa, no porque los pasos se hubieran ido, sino porque dejaron de acercarse y se mantuvieron quietos por unos segundos más largos de lo normal. No fue una decisión discutida, simplemente empezamos a movernos,
cada quien tomó lo que tenía más cerca y ayudamos al herido a ponerse de pie. No intentamos apagar bien la fogata ni recoger todo, sabíamos que no había tiempo para eso. Salimos del claro caminando rápido, sin correr al principio, para no separarnos, cargando mochilas mal cerradas y lámparas que apenas alumbraban el camino. El terreno estaba más complicado de lo que recordábamos, las raíces sobresalían del suelo y las piedras estaban sueltas, tropezamos varias veces y en uno de esos tropiezos, se nos cayó una mochila que no volvimos a levantar. El herido avanzaba con dificultad, apoyándose en nosotros, respiraba con esfuerzo y se quejaba de dolor en la pierna, pues cada paso le costaba trabajo y teníamos que detenernos unos segundos para acomodarlo mejor. Los pasos volvieron a escucharse casi de inmediato y unos gruñidos fuertes como la primera vez, no detrás de nosotros, sino paralelos, avanzando dentro del monte, marcando el mismo ritmo que llevábamos, sin prisa y sin atacar. Seguimos avanzando sin detenernos, tratando de no perder la dirección, pero en un punto el sendero se cerró más de lo esperado y tuvimos que desviarnos. Ahí fue cuando nos desorientamos por unos minutos, giramos más de una vez sin darnos cuenta y regresamos sobre nuestros propios pasos. Esa confusión nos hizo avanzar más lento, cuidando no caernos y no dejar atrás al herido, mientras los sonidos continuaban moviéndose a nuestro alrededor, sin acercarse de golpe ni intentar cortarnos el paso. Simplemente acompañando el avance, como si supieran exactamente por dónde íbamos a salir. En medio de esa confusión, fue cuando alcancé a ver con claridad a una de esas criaturas. Estaba a pocos metros, entre los árboles, iluminada apenas por la luz de la lámpara. Se miraban unos ojos rojos, como si fueran brasas. Su cuerpo era grande, más ancho que el de una persona, con el lomo alto y las piernas traseras, dobladas de una forma que no correspondía a ningún animal conocido. Caminaba erguida por momentos, y luego bajaba el cuerpo, apoyándose en las patas delanteras. Su movimiento no era rápido ni torpe, era firme y constante. Tenía unos colmillos largos y garras enormes. Por un momento creí ver que esbozó una sonrisa, que la verdad se miraba demoníaca. No llevaba nada encima, no tenía rasgos humanos completos, pero tampoco era un animal común. Nos miró unos segundos y luego se movió hacia otro punto del monte, sin hacer ruido, como si no tuviera necesidad de esconderse. Después de eso nadie dijo nada, seguimos avanzando con más cuidado, manteniendo las lámparas bajas y evitando hablar. Poco a poco el terreno empezó a abrirse, los árboles se separaron y el suelo se volvió más parejo. Cuando llegamos a un camino de terracería, los pasos se detuvieron de golpe, no se escuchó nada más desde el monte, no hubo intentos de seguirnos ni sonidos a lo lejos. Cruzamos el camino sin detenernos y seguimos avanzando unos metros más, antes de parar, asegurándonos de que no hubiera movimiento detrás. Ahí revisamos mejor al herido, la pierna también la tenía inflamada y no podía apoyar el peso, así que improvisamos un apoyo, con lo que teníamos, ajustamos la carga y seguimos avanzando despacio hasta llegar al vehículo. Nadie miraba hacia el monte, no porque hubiera miedo, sino porque ya estaba claro que no iban a salir de ahí. Nos alejamos del lugar sin detenernos y sin comentar nada durante el trayecto. El resto de la noche fue silenciosa. No hubo más movimientos ni sonidos extraños, solo el ruido del camino, el cansancio acumulado y la preocupación por el estado del herido. Al amanecer lo llevamos a que lo atendieran y las lesiones eran más serias de lo que parecían. El golpe había dañado la pierna más de lo que imaginamos y el golpe del brazo fue menos grave, y aunque recibió atención médica, quedó con una limitación permanente para caminar. No perdió la pierna ni quedó inmóvil, pero nunca volvió a moverse igual.
Después de eso, nadie quiso hablar mucho del tema. No se levantaron reportes, ni se buscó una explicación oficial, simplemente cada quien regresó a su vida. No volvimos a acampar juntos, ni a buscar lugares aislados. Algunos evitaron por completo el monte, otros siguieron yendo, pero siempre cerca de caminos y zonas transitadas. Yo no volví a vivir algo parecido, ni a ver cosas extrañas, después de esa noche. No tuve sueños ni pensamientos recurrentes, tampoco busqué explicaciones más allá de lo que vi. Sé exactamente qué nos atacó y por qué se detuvieron cuando salimos de esa zona, no porque lo haya leído o porque alguien me lo explicara, sino porque el comportamiento fue claro y consistente. No nos persiguieron, no intentaron matarnos, solo nos hicieron entender que ese lugar no nos correspondía. Desde entonces, aprendí a respetar ciertos espacios y a no asumir que todo el monte es igual. Esa noche no fue un accidente ni una confusión, fue un encuentro directo con algo que existe y que actúa bajo reglas claras. Nosotros entramos donde no debíamos y salimos cuando nos lo permitieron. Eso fue todo, pero la verdad es algo que no le deseo a nadie, solo con ver a esas criaturas con sus colmillos enormes y sus garras. El simple hecho de ver los ojos rojos en la oscuridad es algo muy aterrador. Sé que ellos siguen ahí y seguirán por siempre, pues es su territorio, lo único que agradezco es que nos dejaron vivir, y que no pasó de ahí, solo un susto que nos marcó por un tiempo. Ahora más que nunca, creo en las historias que cuentan sobre los nahuales, esos seres misteriosos que caminan en dos patas, con sus colmillos y garras enormes, algunos los describen como perros grandes, otros como lobos gigantes. Yo los miré de esa manera que les cuento, sé que parece increíble, pero fue más que verdad. Recuerdo esos días, porque el rancho empezó a perder animales grandes en la orilla del monte, y en un pueblo así, todo se sabe rápido. Primero faltó una vaca, luego faltó un caballo, después ya no fue solo falta, porque empezaron a aparecer los cuerpos lejos del corral, en claros escondidos entre árboles y piedras, como si los hubieran arrastrado para meterlos más adentro. Los hallazgos tenían el mismo patrón, había cortes largos, piel arrancada a tirones y tierra revuelta por el arrastre. En los alambres quedaban mechones de pelo oscuro atascados, y en ramas bajas se miraban manchas de sangre seca. Cuando uno seguía el rastro, encontraba pasto aplastado y surcos marcados, como si algo pesado hubiera jalado el cuerpo por varios metros. A veces el camino de arrastre terminaba en una zona con piedras, donde ya no se marcaba la tierra, y aún así se veía por las ramas rotas. La gente empezó a cuidarse sin hacer ruido, los perros que andaban sueltos se metían cerca de las casas cuando oscurecía, y en los patios se guardaban temprano las cubetas y las herramientas, y en las puertas se ponían trancas más firmes. Los que iban por leña, cambiaron la ruta y dejaron de meterse a lo profundo del monte, porque en esos caminos se camina solo y el monte tapa el sonido. Una noche encontraron a un hombre del pueblo, tirado cerca de un arroyo, en una vereda que usan para sacar troncos. Lo hallaron con la ropa rasgada, la espalda llena de tierra y marcas profundas en el pecho y en los brazos, como si lo hubieran agarrado y arrastrado. Lo cargaron entre varios y lo llevaron a su casa. Al día siguiente se supo que seguía vivo, pero no podía levantarse y apenas hablaba. Los que lo levantaron, describieron lo que vieron, huellas profundas cerca del agua, ramas quebradas y un rastro de barro que se perdía entre los árboles. A mí me tocaba ayudar con el ganado y revisar las cercas. En esos días, cada vuelta se hacía con más cuidado, revisaba el alambre, las estacas, las puertas del corral,
y contaba animales cuando se juntaban a beber. A veces me mandaban a buscar alguno, que se salía por un hueco o por una piedra mal puesta. El trabajo seguía, solo que el monte ya no se miraba igual, porque cada marca en el suelo se sentía como un aviso. Una tarde me tocó recorrer un tramo de cerca que queda pegado a la línea de árboles. El terreno ahí tiene una bajada con talud y piedras sueltas. Cuando terminé, el camino ya estaba oscuro y la vereda se veía por partes, con sombras que tapaban el suelo. Bajé con el paso rápido, cuidando no resbalar, porque ese tramo tiene raíces y lodo. En una curva me llegó un olor fuerte a sangre y a cuero húmedo. Ese olor se reconoce en el campo. Me salí unos metros del camino, siguiendo la dirección, y vi un caballo tirado en un claro. Todavía tenía calor en el cuerpo, y eso me pegó en el estómago, porque entendí que lo acababan de tumbar. El cuello estaba abierto, la crin estaba embarrada, y el pasto alrededor estaba aplastado, como si ahí hubiera habido fuerza. En el suelo se miraban surcos largos saliendo del claro hacia el monte, aplastando el pasto y rompiendo las ramas. Me quedé parado lo necesario para ubicar el camino de regreso. En ese momento escuché pisadas pesadas arriba del talud, se oyó primero el tronido de ramas, luego el golpe de tierra suelta cayendo. El sonido venía directo, rápido, como si me hubiera seguido desde antes. Me volteé hacia los árboles y lo vi. Era una figura grande, más alta que un hombre, con el cuerpo encorvado y el pelo pegado por tierra y humedad. Las manos eran largas, y por momentos tocaban el suelo, como si se apoyara para avanzar. La cara venía baja, y se levantó lo suficiente para mirarme. Los ojos se veían hundidos, fijos, con brillo por la poca luz que quedaba. La mirada era de un animal cazando. Traía una respiración gruesa, como jadeo, y se acercó con pasos firmes, sin detenerse a ver el caballo. En ese instante se me vino a la cabeza lo que se contaba desde niño, las historias que se dicen en los corrales, cuando se habla de animales muertos y de gente alcanzada en el monte. La palabra me llegó sola, nahual. Lo pensé como explicación de lo que estaba frente a mí. Corrí por la vereda sin quedarme mirando, porque si perdía el camino, me quedaba encerrado en el monte. El suelo estaba húmedo y en una parte resbalé, pero me levanté de inmediato con las manos llenas de tierra. Detrás se escuchaban sus pisadas, pesadas y cercanas, y el ruido de ramas rompiéndose seguía mi ruta. Yo no traía arma, solo traía el cansancio del día y la urgencia de llegar a un lugar con puerta. En el bosque había una casa vieja, una casa de descanso que usaban antes los cuidadores del rancho, cuando se quedaban a velar el ganado. Yo ya había entrado ahí otras veces a guardar herramientas y a refugiarme de la lluvia. Conocía la vuelta para llegar, y esa noche fue lo único que tuve claro. Apunté hacia ahí, cortando entre troncos, con la garganta ardiendo y con las piernas temblando. Cuando vi la silueta de la casa, aceleré lo que me quedaba. Sentí los pasos del nahual ya encima, oí su respiración detrás de mí y el roce de su cuerpo pasando entre los matorrales. Llegué a la puerta con las manos temblando, agarré el picaporte, jalé con fuerza y la madera se abrió de golpe. Me metí sin mirar atrás y cerré con todo el peso del cuerpo, escuchando el golpe de sus pasos llegar hasta el umbral. Adentro la casa olía a madera húmeda y humo viejo, el tipo de olor que se pega en los tablones cuando han pasado años sin que alguien barra bien. La luz que entraba era poca, apenas lo que se colaba por la rendija de la puerta y por una ventana chica con el vidrio opaco. Alcancé a ver lo básico, una mesa pesada hecha con madera gruesa, un banco largo, una alacena sin puertas con telarañas en las esquinas y un catre sin colchón que crujió cuando lo rocé con la pierna.
El piso era de tierra apisonada y tenía pedazos de hoja seca arrastrados por el aire. Cerré la puerta con fuerza y me fui directo a asegurarla. Agarré la mesa por un borde y la arrastré hasta ponerla atravesada, pegada al tablón, con la intención de que funcionara como tranca. La madera raspó el suelo y levantó polvo. Empujé el banco contra la mesa, para que no se moviera, lo atoré con el pie hasta que quedó firme. El picaporte era viejo y el marco estaba gastado, así que busqué algo para amarrarlo. En un rincón encontré un trozo de alambre, doblado y oxidado, y lo enrollé como pude alrededor del picaporte y de un clavo que sobresalía del marco. No quedó bonito, quedó tenso, y eso era lo que importaba. A un lado, recargado contra la pared, estaba un machete viejo del rancho. Tenía la hoja manchada y el mango gastado, era herramienta que se quedó ahí cuando cambiaron de encargado. Lo levanté y lo sentí pesado, con el filo sin cuidado, pero servía para cortar, para golpear, para no estar con las manos vacías. Me acomodé en la parte más alejada de la ventana, pegado a la pared, con el machete arriba y el cuerpo en alerta, escuchando el exterior. El nahual llegó rápido, primero lo oí alrededor de la casa, caminando firme, marcando el suelo con pisadas pesadas. Rozó la pared con el cuerpo y con las manos, y raspó el tablón como probando la madera. En ese recorrido se escuchaban ramas quebrándose cerca, como si se acercara y se retirara unos pasos, midiendo el lugar. Luego se plantó frente a la puerta y empezó. El primer impacto sacudió el tablón, la mesa vibró y el banco rechinó contra el piso. El segundo golpe fue más alto, a la altura del picaporte. Después vinieron los raspones largos, con uñas duras arrancando tiras de madera. La puerta empezó a soltar astillas hacia adentro, pequeñas al principio, luego más grandes, y cada rasgón dejaba un surco nuevo, y el marco se quejaba con un crujido continuo, como cuando una rama se dobla y aguanta a punto de partirse. Se formó una abertura en la parte donde la madera estaba más débil. Por esa abertura metió los dedos. Los dedos eran largos, negros de tierra, con uñas gruesas. Entraron buscando enganchar el banco o encontrar un espacio para jalar. Manoteó hacia adentro con fuerza y raspó la mesa. Yo me mantuve lejos del alcance, pegado al lado, cuidando no quedar frente a la rendija. Tenía el machete arriba, listo para cortar si metía la mano otra vez con más profundidad. Volvió a golpear, y la puerta se movió hacia adentro un poco, lo suficiente para que yo sintiera el empuje en el pecho aunque estaba lejos. La mesa resistió, pero se desplazó unos centímetros. Empujé el banco con el pie, para acomodarlo de nuevo y me quedé atento al sonido del alambre, porque si el alambre se soltaba, el picaporte quedaba libre. El nahual cambió de punto y se fue hacia la ventana. Escuché sus pasos en el costado de la casa y luego un golpe directo al marco. El vidrio no aguantó mucho, con el segundo golpe se reventó. El sonido fue seco y al mismo tiempo se oyó el tintineo de los pedazos cayendo al piso. Entró aire frío y se metió el olor de afuera de golpe, tierra mojada y sangre. La ventana quedó abierta, con el marco temblando. Por ahí metió el brazo. El brazo entró duro, sin cuidado, raspando el marco y dejando marcas en la madera, la mano abrió y cerró, buscando agarrar. Alcanzó a tocar la pared y la mesa, pero el hueco era chico y el ángulo no le dejaba meter el cuerpo. Forzó el hombro y se atoró, y volvió a jalar hacia afuera y hacia adentro en un intento repetido. El marco crujió, se movió, y soltó más astillas, pero se quedó en su lugar. Yo me desplacé un paso, siempre sin cruzarme frente a la ventana, y esperé a que metiera la mano más adentro.
En uno de esos intentos, la mano entró hasta donde yo podía alcanzarla, le di un golpe con el machete en los dedos. No fue un corte limpio, porque el espacio era corto y mis manos temblaban por el esfuerzo y por la presión del momento, pero el golpe pegó. La mano se retiró de inmediato, como por reflejo. Afuera se escuchó un gruñido bajo, áspero, que no sonaba a persona. Después el brazo volvió a intentar, pero entró con menos confianza y se retiró otra vez. Se alejó de la ventana y regresó a la puerta, ahí se oyó de nuevo el ataque, más fuerte que antes. Rasgó cerca del picaporte y arrancó tiras de madera más grandes, la rendija se abrió un poco más. Entraron astillas y polvo, y una de sus uñas se atoró y jaló hacia abajo, dejando una marca profunda. La puerta aguantó por el peso de la mesa y el banco, y por el alambre que seguía tenso, pero cada golpe hacía que el banco se moviera un poco, y yo lo corregía con el pie sin perder la vista de la abertura. Entre golpes, el nahual se pegaba a la puerta y aspiraba, como olfateando el interior. Se oía su respiración fuerte y el roce de su cara o su hocico contra la madera. En una ocasión metió los dedos otra vez por la rendija, y yo levanté el machete y lo acerqué para que no se atreviera a entrar más. Los dedos se retiraron y volvió al rasgado, como si su intención fuera abrir un hueco grande y meterse por completo. El vidrio de la ventana seguía cayendo en pedazos pequeños cada vez que el marco temblaba. Algunos pedazos rodaron por el piso y se metieron bajo la mesa. El aire entraba por ahí y hacía que el polvo se levantara en remolinos bajos, pegados al suelo. Yo seguía en una esquina, con el machete en la mano, la espalda contra la pared, midiendo cada movimiento, cuidando no cansarme de más, porque la fuerza se va rápido, cuando uno está sosteniendo tensión por tanto tiempo. Con el paso de los intentos, los golpes empezaron a espaciarse. No se detuvo de golpe, se retiraba unos pasos, regresaba, probaba la puerta, probaba la ventana y volvía a la puerta. Yo no abrí ni moví nada más, me quedé donde estaba, con el cuerpo firme y la vista en la rendija y en la ventana rota. La puerta quedó marcada por surcos profundos, con madera arrancada en tiras. La ventana quedó abierta, el piso lleno de vidrio. Yo seguí pegado a esa esquina, sin dormir, esperando a que amaneciera. Cuando empezó a clarear, el ruido se fue espaciando, lo sentí por el piso y por la madera, dejó de golpear la puerta, dejó de raspar, y al final quedaron pasos pesados alejándose entre hojas y ramas. Yo seguí pegado a la pared con el machete en la mano, atento a cualquier regreso. La ventana rota dejaba entrar aire frío y el polvo se me pegaba en la garganta. Esperé hasta que la luz alcanzó el hueco del vidrio y pude ver el interior sin forzar la vista. Con esa claridad, me di cuenta de lo que había aguantado la casa. La mesa estaba corrida, el banco tenía la pata más floja y el alambre del picaporte quedó estirado. En la puerta, los tablones tenían surcos largos y tiras de madera levantadas. En el piso había vidrio por todas partes, pedazos grandes cerca de la ventana y pedazos pequeños bajo la mesa. Me moví despacio, por cansancio y porque el sonido se carga rápido en un lugar así. Empujé el banco hacia atrás y jalé la mesa sin dejarla rebotar. Toqué el picaporte y sentí el alambre tenso, lo desenrollé con trabajo hasta soltarlo, y abrí la puerta lo justo para asomarme. Afuera estaba el patio de tierra húmeda con hojas pegadas, en el umbral había huellas profundas y tenían forma ancha e irregular, con la tierra hundida y raspada hacia adelante, como si hubiera clavado las uñas. En el marco de la puerta se veían raspaduras nuevas y en una astilla quedó un pelo oscuro pegado, grueso. Volteé hacia la ventana y vi raspones en el marco y barro seco en la pared exterior, a la altura por donde metió el brazo.
Salí con el machete en la mano y miré alrededor. La luz ya dejaba ver el monte cercano, troncos, matorrales, el camino de tierra y las piedras. Cerca de una esquina había tierra removida y hojas arrancadas, y un camino de pisadas que se perdía hacia lo hondo. Me quedé en la orilla del claro y regresé a la vereda, pues mi objetivo era salir de ahí entero y llegar al pueblo. Cerré la puerta solo para dejarla en su lugar y empecé a bajar por el camino que conocía. Caminé rápido, cuidando no resbalar en las piedras sueltas, traía las manos raspadas por la caída, la camisa jalada del cuello y la boca seca. Entramos, el monte se junta sobre la vereda, y ahí bajé con más cuidado, revisando el suelo antes de poner el pie. En el trayecto vi otra vaca muerta cerca de un alambrado, estaba abierta de un costado y el pasto alrededor estaba aplastado, con tierra marcada por arrastre. La sangre ya se había oscurecido y se le había pegado al pelo. Me quedé a distancia suficiente para confirmar que seguía cazando animales grandes en esa zona y seguí caminando. Llegué al pueblo con la ropa sucia y las manos llenas de polvo, me fui directo con los del rancho y conté lo que había visto de principio a fin, el caballo en el claro, la figura del nahual grande bajando del talud, su mirada aterradora, con sus uñas largas, que rasgaban la casa y el como intento entrar a la casa para desgarrarme como a los animales. Lo dije como recuerdo de hechos, con detalles que cualquiera podía comprobar si iba a mirar. Ese mismo día fueron varios a la casa del bosque, regresaron con la cara seria, diciendo que la puerta estaba marcada y que el marco de la ventana tenía raspaduras recientes. Trajeron un mechón de pelo pegado en un tablón y me lo mostraron. Ahí fue cuando los mayores lo nombraron como lo nombran en esos rumbos, era un nahual. Me lo dijeron así, porque ellos ya los habían visto por generaciones. También pasé por la casa del hombre que habían encontrado días antes en el arroyo. Seguía vivo, recostado, con las marcas cubiertas con vendas. Su familia dijo que no podía explicar bien lo que lo alcanzó, solo que lo jaló hacia el monte y lo soltó cuando llegaron las voces. Verlo así me dejó claro que esa zona ya estaba cobrando caro. Desde entonces cambiaron la rutina del rancho, encerraban el ganado temprano, metían a los caballos al corral más cercano a la casa y amarraban doble las puertas. Las rondas de cerca se hicieron entre varios, y las veredas pegadas al bosque quedaron para el día. Aún con todo eso, yo ya había visto su cuerpo y su forma de moverse, y entendí lo fácil que era que me alcanzara otra vez en un tramo malo. Ese mismo día tomé una decisión práctica. Junté mis cosas en una bolsa simple, acomodé ropa y lo básico, arreglé mi pago y me despedí sin alargarlo, busqué un camión y me fui a la ciudad. En la ciudad agarré trabajo en lo que salió y me acomodé como pude. En los primeros meses me quedó la costumbre de revisar 2 veces la chapa de la puerta y de evitar baldíos cuando ya estaba oscuro. Si se escuchaba un golpe fuerte en una ventana, me ponía alerta por reflejo. Con el tiempo esa tensión fue bajando, pero esa noche me cambió la forma de moverme. Lo tomé como una decisión de vida, trabajar lejos del monte y no volver a depender de una tranca para salir vivo. Volví al pueblo después, por asuntos de familia y trámites, y siempre hice la misma ruta por carretera, sin tomar la vuelta hacia el bosque. Ese capítulo se cerró así, me salvé por conocer esa casa, y por atrancar una puerta a tiempo, y después corté el camino completo, para no volver a ponerme, donde ese nahual pudiera alcanzarme.